Quiero que ustedes busquen en su Biblia, hay una palabra que yo pedí un versículo, que proyectaran. Le he titulado a esta palabra la fuente del conflicto. ¿Cómo se llama la palabra, hermanos? Se llama la fuente del conflicto. Y hay un versículo de la Biblia que quiero que podamos leer, que está en Santiago capítulo 1, verso 14. Y quiero que lo leamos todos juntos, si alguna vez aparece. ¿Está? ¿Puede leerlo conmigo, amado? Ya, 1, 2, 3. No, pero leyeron como los niñitos de primero leen mejor. Los de kinder tirando para primero podría ser. Ya, 1, 2, 3. Si no... Amén. Ya vamos a usar ese versículo, pero también Génesis capítulo 3, vamos a tenerlo allí porque es de lo que vamos a hablar. Amén. Oremos al Señor. Señor, en este día, Padre, está tu iglesia. Tu amada iglesia, Señor, entregándote a ti toda la gloria y toda la honra. Diciéndote, Señor, que te amamos y que eres digno de ser exaltado, de ser adorado. También disponemos nuestro corazón para ser ministrado por tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Mi vida solo es un instrumento, Señor, en tus manos para ser usado en bendición para la iglesia, para la amada tuya, Señor. Yo pido, Padre, que nuestros corazones se abran, Señor, nuestra mente, Padre, se despeje de todo pensamiento que no viene de ti, de toda preocupación, Señor. Reprendemos eso de nuestras vidas, toda distracción que no nos permita recibir de ti en este día y entender tu palabra, Señor. Trae la revelación, Espíritu Santo de Dios, para poder comprender la palabra tuya, para poder vivirla y apropiarla en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén, hermano, con ánimo, si ya no hace frío. Ya no hace frío. Mire, yo le dije que esta palabra la titulé La fuente del conflicto. Si Adán y Eva, hermanos, fueron creados para estar en comunión entre ellos, para tener comunión con Dios y tener comunión entre ellos, nosotros nos preguntamos, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Me entiende? ¿Entendió lo primero que dije? Si Adán y Eva fueron creados por Dios para que tenga comunión, ellos tengan con Dios, Dios con ellos, y para que entre ellos también tengan comunión, ¿qué fue lo que pasó? Que esto no sucedió. Algo pasó, ¿verdad? Y allí viene el título de mi prédica, que se llama... No, más fuerte, hermano. La fuente del conflicto, que la vamos a desarrollar ahora. Mire, ¿qué ocurrió entonces que cambió todo el plan y todo lo que Dios tenía preparado para el hombre? Y que fue, hermanos queridos, catastrófico, porque nos ha afectado hasta los días de hoy. ¿O no? Sí, porque otra sería nuestra vida si esto no hubiese sucedido. Ya, Génesis capítulo 3, aquí nos explica un poco lo que fue la fuente inicial del conflicto allí en el hermoso, que me imagino era, huerto del Edén, donde el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, vivían tranquila, pasiva y hermosamente. Porque ese era el diseño original de Dios para el hombre y la mujer. ¿No es cierto? Dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. A nosotros nos suena como un poco extraño quizás esto, ¿verdad?
Porque uno en su mente hoy en día no logra como focalizar que un ser humano pueda tener un diálogo con una serpiente. Recuerde que en el tiempo que se da esta situación, todavía, ¿no es cierto?, no había pecado. Todavía, ¿no es cierto?, no entró Adán y Eva, no cayeron en desobediencia y en rebeldía en contra de lo que Dios le había hablado. Dice que el diablo en forma de serpiente tentó a la mujer Eva, a la primera mujer, ahí la embarramos, pues hermana. La primera mujer fue tentada por esta serpiente con la cual parece que tenían como amistad ambas, ¿ya? Y la sedujo y la invitó a probar del árbol que Dios había prohibido. Cuando en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, Dios le dice en forma muy explícita a Adán y a Eva, le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, ¿ya? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Te das cuenta? Dios, hermanos queridos, siempre pone reglas. Dios siempre pone reglas y como bien me gustó como dijo la pastora Susana, y estándares los cuales nosotros debemos respetar. ¿O no? Sí, Dios siempre pone reglas y hay estándares que nosotros los seres humanos, hijos del Señor, debemos respetar. Y mira, estamos en el comienzo de todo lo que fue la creación del hombre y de la mujer. No sé cuánto tiempo habrá pasado, si días, semanas o meses, pero ya comienzan los problemas. Dios da la orden, simplemente Eva, la primera mujer que fue creada en el mundo, escucha la voz de alguien que no debió haber escuchado. ¿Ya? ¿Sabe? Cuando yo leía el relato bíblico, si usted lo lee en su casa tranquilamente, en Génesis capítulo 3, y ve el diálogo, la conversación que hay entre la serpiente y la mujer, uno de repente dice, ¿pero cómo? ¿La mujer? Sí. Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 5, le dice a usted, y aquí no entra Adán, lamentablemente. Nosotros no va y caímos. Aquí no entra Adán en este diálogo. Sabe que la mujer entra en un diálogo con la serpiente, en donde la serpiente trata de seducirla y trata de hacerle ver que lo que Dios les había dicho quizás no era tan así como lo dijo. ¿Ya? Y por lo que uno entiende aquí en el diálogo, me da la impresión a mi hermano, no sé si yo me equivoco, quizá usted tenga otra visión al leer la palabra, que no era la primera vez que la serpiente tenía esta conversación con Eva. Como que no era la primera vez. Parece que ya se había dado esta conversación con respecto a las instrucciones que Dios había dado de lo que podían o no podían hacer en el huerto del Edén. ¿Te das cuenta? O sea, uno dice de repente, oh, pastora, es que estoy mal porque yo realmente he escuchado cosas, he escuchado voces, alguien influenció sobre mí, por eso yo tomé esta mala decisión. Nosotros nos damos cuenta que esto viene desde los comienzos. Desde los comienzos viene esto. Cuando Eva entra en una amistad, digamos así, con alguien que Dios también había creado, pero que lamentablemente ya había entrado la maldad, dijo alguien. La maldad. ¿Entiende? Entonces, al parecer ellas dos ya habían conversado varias veces, con respecto a las instrucciones de Dios. Por lo que el diablo en forma muy astuta, ¿sabe por qué, hermano? En forma muy astuta, se tira a ella a decirle lo que debía hacer. Y es allí donde yo meditaba y pensaba, ¿cuántas veces nosotros también nos hemos visto? Quizás no hay una serpiente erguida hablándonos,
Pero ¿cuántas veces nosotros también de repente prestamos nuestro oído para escuchar comentarios o cosas que no edifican mi vida, o cosas que me alejan de la comunión con la iglesia, cosas que me alejan del propósito que Dios tiene para mí? Porque me detengo a tener comunicación o un diálogo con alguien que no quiere cumplir con los estándares que Dios ha establecido para mí. ¿Me entiende? ¿Se entiende, verdad? Sí. Usted dirá, pero pastora, ¿cómo? ¿Estamos dentro de la iglesia? Lamentablemente sí, amado, soy su pastora. Por eso lo sé. Muchas veces hemos tenido que estar sanando a personas que uno le ha dicho, hermano, pero tú, ¿por qué dejaste de venir a la iglesia? ¿No es cierto? De que esto sucede de repente dentro de la iglesia. Y al punto que iba, hemos tenido que estar, hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? No, pastora, porque sabe, yo escuché comentarios. No, pastora, porque mire, yo vi esto. ¿Me entiendes? De repente nos detenemos, hermano. Recuerde siempre esto. No se detenga a escuchar la serpiente erguida que está teniendo una dulce conversación con usted. No se detenga. Como usted es un hijo y una hija de Dios, discierna. Si Eva hubiese discernido quién le estaba hablando a su oído, no estaríamos en estas condiciones. ¿O no? Pero digo amén con convicción. Si Eva hubiese discernido, hermano, no hubiésemos estado en esta condición. Porque ella se olvidó. Porque el comentario de la serpiente y eso que de repente eso que se mueve dentro de nuestro corazón, de querer descubrir o de querer ir más allá de lo que Dios ha dicho, hermano, nos traiciona. Y terminamos pecando. Terminamos desobedeciendo. ¿Ya? Avancemos. Génesis capítulo 3, verso 1 dice que Él le habló a ella. Y sabe que la Biblia lo dice, ¿ah? Dice ahí en Génesis capítulo 3 que la serpiente era ¿cómo? Era muy lenta, era muy pasiva. ¿Qué palabra usa? Era astuta. ¿Usted entiende lo que es la astucia? ¿No es cierto? Alguien que es rápido para pensar, rápido para actuar, rápido para moverse. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Qué increíble, hermano, qué increíble. ¿Usted entiende esto? ¿Amén? Sí, dice que era más astuta que todos los animales del campo. ¡Qué peligro para los demás! ¿Ya? Nosotros nos damos cuenta claramente aquí en este versículo 1 del capítulo 3 que lo que la serpiente quería era sembrar la duda en la vida de Eva. Y yo me pregunto, ¿por qué lo hizo con Eva y no con Adán? Entonces allí donde llego a la conclusión que a lo mejor en esto de porque no sé si era serpiente hombre o serpiente mujer. Quizá era mujer, por eso el género ahí ya se entendieron. Fue más blanda, porque a veces las mujeres somos más blandas, ¿no es cierto? Y más sensibles a escuchar a otro. ¿O no, mujeres? Sí, somos así. Entonces, la idea y la meta de la serpiente era sembrar la duda en la cabeza de Eva de lo que Dios le había dicho que tenían y que no tenían que hacer. ¿Ya? Génesis capítulo 3, verso 2 dice, Eva le responde y le dice, y la mujer respondió a la serpiente después que ella le dice por qué no podían comer. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Si Dios no nos dijo que no podíamos comer. Entienda, hay un diálogo. ¿Ya? Hay un diálogo aquí. La serpiente le dice, pero ¿por qué tú crees que Dios, por qué no querrá que ustedes coman de ese árbol? Si mira lo hermoso que se ve, mira lo grande que es la fruta, mira lo delicioso que es. Y ella le responde una vez más, pero de todos los otros sí podemos comer. ¿Entiendes? A veces nos olvidamos, amado,
que el diablo, con mucha astucia, se acerca a nosotros. Nos olvidamos muchas veces del mover del enemigo para dañarnos y para destruirnos. Tenemos que discernir en nuestros corazones, amados. En nuestro espíritu tenemos que discernir cuando alguna palabra que estamos recibiendo, cuando algún comentario que estamos recibiendo viene o no viene de Dios. ¿Amén, iglesia? Amén. Tenemos que aprender a discernirlo. ¿Ya? Ella tenía la mayor parte de la información en forma correcta porque Eva lo sabía todo. Le dijo todo a la serpiente. ¿No es cierto? Todo lo que Dios había dicho que tenían y que no tenían que hacer. Así que el segundo plan del diablo fue, ¿qué cosa hizo? Mire, avancemos en el versículo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto no podemos comer. Del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente nuevamente entró en conversaciones diciéndole: no moriréis, no moriréis. Como alguien diría hoy día, simplemente los están engrupiendo nomás, no moriréis, no van a morir. ¿Te das cuenta cómo en forma sutil se siembra en el corazón y en la mente de las personas? Se puede sembrar maldad y muerte. La serpiente no fue de un momento para otro decirle, oye, esto, lo otro. No, fue en forma muy pausada, diciéndole que podían y que no podían. Y finalmente, ¿qué es lo que termina siendo? Que es mi segundo punto casi ya. La serpiente es minando la integridad de Dios en la vida de Adán y en la vida de Eva. ¿Por qué Eva le iba a transmitir la información a Adán? ¿Te das cuenta? Minando la integridad de Dios. Lo que Dios era, su esencia, su poder, su naturaleza de Dios. No, no moriréis. Cómanlo nomás. Cómanlo nomás, le dice ella. No van a morir ustedes. El diablo, la serpiente, quiso dañar la integridad de Dios delante de Eva. Versículo 3 y 4 y 5, diciéndole, no moriréis. Y no moriréis, le dice, sino que... Y mire la insolencia, hermano, es la palabra. Mire la insolencia de la serpiente. El 5, por favor. Dice, sino que sabe Dios. ¿Te das cuenta? Sino que sabe Dios, dice, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién no iba a caer con esto, hermanos? ¡Oh! Yo puedo ser igual que Dios, dijo Eva. Ella veía en el poder de Dios, ¿no es cierto? Como Él, la creación, todo lo que Dios había hecho, veían la omnipotencia. Y alguien viene y le habla al oído, diciendo, si tú haces tal cosa, vas a ser como Dios, vas a saber el bien, el mal, lo bueno. Esto fue tentador para Eva. Fue tentador para Eva, hermano. ¡Qué triste! Y dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol, ella ya había visto ese árbol muchas veces. Ella había pasado cerca de ese árbol muchas veces, porque ella vivía en el huerto. Y cuando Dios le dio la orden, cuando Dios estableció, ¿no es cierto?, los estándares, le dijo, de ese árbol ustedes no pueden comer. Pero Eva en esta ocasión, después que la serpiente vino, después que el enemigo vino, habló a su oído y le hizo ver aparentemente algunas cosas que no estaban tan bien para, según ella, dice la Biblia en el versículo 6, que nuevamente, insisto, Eva había pasado muchas veces cerca de ese árbol. Pero en esta oportunidad, hermanos, su visión era otra, su corazón era otro, sus pensamientos eran otros. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Qué triste.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Si ella no había visto 1000 veces ese fruto y ese árbol, pero nunca antes había sido deseable para sus ojos. ¿Qué pasó en esta ocasión? Así es el pecado, hermanos, siempre. Cuando nosotros estamos aferrados de Dios, cuando estamos, como decía el pastor Daniel al comenzar, de la mano de Dios, podemos pasar por miles de lugares, podemos pasar por miles de tentaciones, podemos tener miles de debilidades, pero no vamos a acceder. ¿Saben por qué? Porque estamos tomados de la mano de Dios. ¿Por qué Eva fue débil? Porque en esta ocasión la fruta fue deseable para ella, porque ya había entrado en su corazón el querer igualarse a Dios. Ya había entrado la maldad, ya había entrado la envidia, ¿no es cierto? El querer ser igual. No era lo que Dios le había dicho. Amados míos, tengamos cuidado. Eva sucumbió a la tentación y que fue con, ¿cierto?, una aparente seducción de cómo trabajó el enemigo para que ella cayera en eso. Y el versículo 6 nos habla de eso, porque mire, no tan solo comió ella. Yo mientras meditaba esta palabra decía, a mí siempre me gusta mucho enseñarle a la mujer Proverbios 14. Siempre lo he enseñado, ¿no es cierto? Como la mujer sabia, y en esta oportunidad me voy a referir solo a Eva, como la mujer sabia edifica su casa. Pero la parte B de ese versículo también dice que la mujer necia la destruye con sus manos. Aquí hay una mujer que estaba destruyendo algo que Dios había creado para la eternidad y por la eternidad para el ser humano. ¿Por qué? Porque su corazón cambió. Cambió, amados. ¿Ya? Y dice la palabra que era agradable a los ojos. Mire todo lo que describe. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mujeres, muchas veces tomamos decisiones que afectan nuestra familia. Mujeres de Dios, muchas veces tomamos malas decisiones que afectan una generación, que afectan nuestro entorno, que afectan aquello que más amamos, como el esposo, los hijos, ¿no es cierto?, que es nuestra primera familia. ¿Saben por qué? Porque ponemos oído a escuchar palabras que no corresponden. Porque con nuestros ojos vemos cosas que Dios no quiere que nosotros veamos. Y el ser humano es de ver y actuar, ¿o no? Sí, Eva pudo haber mirado simplemente el fruto, qué bonito que está, la primera parte del verso 6, oh, qué lindo, qué lindo. Pero ella fue, lo tomó. Por último, hermano, lo hubiese tomado y hubiese ahí caído la fruta. Pero dice que la comió. Y no tan solo ella, sino que se la dio a su esposo también. Ahora, Adán también tenía la responsabilidad de gobernar y de haber dicho: Eva, ¿qué estás haciendo? No fue lo que Dios nos dijo, las instrucciones de Dios no son estas. Eva, ¿por qué estás haciendo esto? Dice la Biblia que Adán no dijo nada. Adán se quedó callado. Varones de Dios, ¿cuántas veces tú guardas silencio en medio de situaciones en donde tu voz debe ser escuchada? ¿Cuántas veces Dios pone cosas en tu mente y en tu corazón para exhortar y para bendecir y ministrar tu familia y no lo haces? Varón de Dios, cuidado con eso. Hay una responsabilidad delegada a los hombres, como hay también para nosotras. La Biblia dice que la mujer sabia edifica. En la Biblia no habla en ninguna parte que se le dice al hombre que edifique. Es a la mujer.
pero el hombre gobierna. ¿Entiende? Ambos tenemos responsabilidades quizás diferentes, pero responsabilidades delante de Dios. Adán pudo haber detenido esto y no lo hizo, porque Eva estaba tan seducida y convencida de que iba a ser igual a Dios, de que ahora la ambición entró, de que ahora esto, voy a saber esto, voy a hacer lo otro. Y desobedeció, terminaron desobedeciendo a lo que Dios les había mandado hacer allí en el huerto del Edén. ¿Sabe? Esta decisión de rechazar los propósitos de Dios resultó una muerte espiritual para Adán y Eva. Esta decisión seductora por parte del enemigo que los llevó a desobedecer terminó en una muerte espiritual, hermanos queridos. Qué triste, qué triste, qué triste fue eso. Era una muerte espiritual de hombre y mujer. Y el comienzo, hermanos queridos, de los conflictos entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. ¿O no? Sí, allí comenzaron nuestros conflictos, nuestros problemas. Entonces, ¿cuál sería la fuente del conflicto? La desobediencia, el querer ser igual a Dios, el desobedecer. Esta era la fuente del conflicto, hermano, y con el cual lidiamos hasta los días de hoy. Santiago 1:14 en la versión NTV. Voy a cambiar solo por esta vez. Hay un versículo que fue el que comenzamos leyendo, ¿se acuerdan? Santiago 1:14. Ya estamos terminando. ¿Lo encontraron? Santiago 1:14. ¿Sí? ¿Está o no? Sí, está ahí. ¿Se acuerda que lo leyó conmigo? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay otra versión que dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen a caer. En el Edén, hermano, la caída del hombre fue terrible. Fue terrible. Y si usted me pregunta qué sensación tengo, sensación de llorar. Porque todo pudo haber sido tan diferente para nosotros. Pero el hombre siempre queriendo salirse con las suyas. ¿Sabe? Somos atraídos por nuestra propia concupiscencia a faltarle, a fallarle al Señor. Somos atraídos. Así como Eva fue atraída por la voz dulce de la serpiente, los seres humanos somos atraídos a desobedecerle a Dios, a no cumplir con los estándares que Él estableció para nosotros. Y yo me pregunto, hermano, somos atraídos, ¿sabes cuándo, hermano? No cuando tu relación y comunión con Dios está bien, no cuando te mantienes orando constantemente, no cuando te mantienes buscando del Señor, no cuando tus prioridades son el Señor siempre. Ahí tú no eres tentado, ahí tú no eres seducido. Por eso le digo, Eva no estaba bien, porque el trabajo de la serpiente fue lento, pausado. No fue que llegó allí al Edén y le habló, no. Fue un trabajo de un diálogo que se había dado muchas veces. Nosotros, ¿cuándo somos seducidos, amado? ¿Sabes cuándo? Cuando hay temas pendientes en nosotros. Cuando hay temas pendientes, somos seducidos y somos arrastrados a desobedecerle, a no cumplir con los estándares que Dios nos estableció. Somos seducidos cuando hay pecados no confesados en nuestra vida. Amados, somos seducidos a faltarle y a no cumplir con los estándares cuando hay pecados no confesados en nuestra vida. ¿Me entiende?
Allí somos seducidos. Usted dirá, alguien puede decir, no, es que el diablo me tentó, pastora, por eso yo caí. No es así. Sí, el diablo tienta. Pero ¿sabe cuándo tienta? Cuando el caminito ya está preparado, cuando el ambiente ya está preparado para que yo vaya ahí, caiga. Si tú te mantienes en comunión con Dios, si tú te mantienes, insisto, en oración, buscando de Dios, tus tentaciones van a ser otras. Y vas a poder sobrellevarlas. Alguien me decía una vez, me acuerdo de un joven, es que pastora, tenemos debilidades. Yo también tengo debilidades, hermano. Usted dirá, pero la pastora no luchará con nada. Yo tengo mis debilidades, yo tengo mis luchas, mis pensamientos, pero ¿sabe qué hago con eso? Los llevo cautivos al Señor todos los días. Eso hago con mis pensamientos. ¿También tengo malos pensamientos, hermano? Perdón. También hay pensamientos que rondan mi cabeza. Hay situaciones. Pero amo tanto al Señor, hermano. Amo tanto al Señor que para mí primero es no faltarle al Señor. Primero es no faltarle a Él, no ofenderlo a Él. Iglesia amada, ¿con qué luchamos? ¿Con qué luchan los jóvenes? Hoy en día la pornografía está de moda. Hoy en día el tema sexual está desatado por todos lados. Por eso que oramos y hay preocupación en el líder de este ministerio por los niños. Porque sean guardados los niños. Porque está desatado, hermano, el ambiente, la seducción, el hablar al oído. Está desatado. ¿Cómo enfrentas, hermano, tus temas? Eva no supo cómo enfrentar su tema porque le gustó lo que estaba viendo. Y simplemente dio rienda suelta. ¿Cómo enfrentas tú lo que vives, hermano? Varones, ¿cómo enfrentan el deseo de no faltarle a su esposa? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Quedándose callados? Mujeres, ¿cómo enfrentamos nosotros los pensamientos que pasan por nuestra mente cuando un hombre buen mozo y aperfumado pasa cerca nuestro? Sí, hermana. ¿Y qué muchas veces se hace? ¿O no? Sí, somos naturaleza caída. El tema es que hemos olvidado que somos naturaleza caída. Lamentablemente. ¿Cómo enfrentas, joven, tus temas de sexualidad? ¿Dándole rienda suelta? ¿O vas delante del Señor pidiendo perdón? No, es que yo fornico con mi pololo porque mis papás me dan permiso. ¡Oh! Hay un Dios que lo ve todo. No, es que yo con mi polola pasa de todo porque nosotros ya somos grandes y nos sabemos cuidar. Hay un Dios que lo ve todo. Cuidado. Cuidado. Jóvenes, guárdense en santidad. Y usted no me puede decir a mí que es imposible. Me casé a los 24 años. Me guardé. Me cuidé. Pero porque amaba al Señor y no quería faltarle a Él. Así que aquí no hay licencia para nadie. Ni para hombres, ni para mujeres, ni para jóvenes. Aquí todos debemos guardarnos en santidad delante de Dios. Porque debemos respetar los estándares que Dios nos estableció. Yo debo aprender a amar los estándares de Dios. Amén. Debo aprender a amarlo. Iglesia amada, y con esto concluyo ya. Hay un versículo de la Biblia, Primera de Juan 1:9, que ha sido mi versículo favorito, que lo vivo en la carne. Lo he vivido ese versículo, hermano. Y yo quiero terminar con esto. Mire cómo es lindo el Señor, hermano. Y de verdad que esto a mí me quiebra. ¿Cómo es de maravilloso el Señor? Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel. ¿Qué más es el Señor, hermano? Justo. ¿Y para qué? Para perdonarnos nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces el pecado, hermano, te ha dejado sucio? ¿Sigues cargando todavía la misma mugre de ese pecado? Porque a veces tenemos un aparente arrepentimiento. Ah, no, sí, yo oré, le dije al Señor que estaba mal. ¡Cuidado con eso! El arrepentimiento se ve, hermanos. El arrepentimiento se ve. El Señor lo ve, pero uno como iglesia también lo ve. Dice que Él, fiel, es justo para limpiarnos, perdonarnos. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo para salir del hoyo. Porque Él lo dijo. Que nos perdonaría, que nos limpiaría. Porque Él es fiel y Él es justo, amado. Amén. Póngase de pie, amada iglesia.